Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Me encuentro con María Perlau, directora de Archivo Cuba, una organización que se ha dado la tarea de documentar los abusos del régimen cubano a lo largo de su historia. Ha documentado muchísimo desde los desaparecidos hasta el tema de las misiones médicas, que también es tan importante. Y he invitado a María Perlau hoy porque Marco Rubio, secretario de Estado, está de gira por la región, por el Caribe, y específicamente el tema de los médicos cubanos ha salido a relucir, y Marco Rubio está apuntando directamente a la línea de flotación del régimen, ¿no? Que es esta explotación de los médicos cubanos y el robo de todo el dinero que producen estos médicos en terceros países. María, buenas noches, bienvenida. Buenas, gracias por la invitación, un placer. Un placer. Vamos a escuchar parte del reportaje o un reportaje que ha producido Martín Noticias el día de hoy sobre este tema. El tema de las llamadas misiones médicas cubanas en el exterior salió a relucir durante la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a Jamaica. Cuban doctors in Jamaica. En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro jamaiquino, este destacó que son de gran ayuda para la nación caribeña, pero recalcó que en su país no son explotados. Respondiendo a una pregunta de seguimiento, el secretario de Estado aclaró: no se trata de los médicos, no se trata de la prestación de asistencia médica. No tenemos ningún problema con la asistencia médica ni con los médicos. Tenemos un problema, y no me refiero a Jamaica, que hemos discutido esto hoy sobre el cumplimiento de las normas laborales internacionales y similares. Me refiero a este programa en general, cómo ha funcionado, decía Rubio, y puntualizaba sobre la llamada explotación laboral en tiempos modernos, que ha sido denunciada ante organismos internacionales y que representa una importante forma de obtención de divisas del régimen comunista cubano. Básicamente los médicos no reciben pago. En muchos otros lugares no reciben pago. Se les paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuánto les da. Les quita los pasaportes. Básicamente operan como una mano de obra forzada en muchos lugares. Ahora, hay lugares con mejores estándares laborales. Quizás Jamaica sea uno de ellos. Y eso está bien, sentenció el jefe de la diplomacia estadounidense y acotó: creo que todos podemos estar de acuerdo en que la trata de personas, ya sean médicos o trabajadores agrícolas, no es algo que querramos apoyar, y consideramos que es una práctica atroz por parte del régimen cubano. Marco Rubio ha sido crítico a la postura del régimen comunista cubano, que usa además a sus brigadas médicas como un arma de adoctrinamiento político en sus llamadas misiones internacionalistas. Luis Guardia, Martín Noticias. Perdón. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Rubio, María, y cómo ves la situación de los médicos cubanos a nivel de este programa, ¿no? De exportación de médicos? Bueno, yo llevo 15 años estudiando esto a fondo. He entrevistado numerosos médicos que han servido durante distintas décadas en distintos países y continentes, y estoy absolutamente segura que esto es una forma de trata de personas. Como lo dije desde el 2010, ya de un poco tímidamente, y con los años se ha ido destapando esto más y más y más, con evidencias de una práctica sistemática de explotación que lleva un patrón que siguen países como Jamaica, incluso países como Italia, que ya esto llegó a la Unión Europea. Hay tantas cosas que decir. Número uno, es la principal fuente de ingresos que reconoce la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Es la principal fuente de ingresos del país. El país de Cuba vive hoy de la explotación de su fuerza laboral. Número dos, países como Jamaica, que están diciendo que ellos no explotan, que ellos no son parte de la trata, están más que reconocidos. Las cláusulas de estos contratos, que muchas veces son secretos, no he visto el de Jamaica,
porque casi todos tienen cláusulas de confidencialidad justamente para tapar esta situación, que tienen las mismas cláusulas todos los que hemos podido recabar de otros países, de distintos continentes, donde se estipula que con los trabajadores cubanos no pueden trabajar fuera del contrato. O sea, que el gobierno cubano puede disciplinarnos de acuerdo al reglamento de disciplina, que el que se lo lea está publicado, el reglamento 168, está lleno de arbitrariedades. Y no solo lo que está señalado, sino algo que señaló el secretario de Estado, que le quitan los pasaportes para que no se escapen, ¿no? Está pasando, yo no sé el caso de Jamaica, porque no he entrevistado a nadie recientemente, cómo es el pago, pero más países están tratando de darle la vuelta a esta situación, poniendo el dinero en unas cuentas a nombre de los médicos, que me han contado médicos a mí, que luego tienen que ir y depositar la mayor parte en otra cuenta del gobierno cubano, para pretender que no le están robando la mayor parte del salario a los médicos, que va en contra de acuerdos de la OIT, de los que Cuba es firmante y los Estados Unidos y demás. Pero lo más importante es señalar aquí que esto no es un problema porque Marcos Rubio es cubanoamericano y ha llegado a ser secretario de Estado. Esto es un asunto que el Departamento de Estado ha venido denunciando, y desde que nos llamaron, a mí me llamaron, yo creo que fue en el 2012, desde entonces, o sea, más de 10 años, mandando informes, colaborando, se ha ido reflejando en los informes anuales del Departamento de Estado, bajo gobiernos republicanos y demócratas igualmente, que esto no es una cuestión ideológica, porque el Departamento de Estado está obligado por una ley que pasó el Congreso en el año 2000, que es el Trafficking in Persons Victims Act. En español sería el Acta contra la Trata de Personas, ¿no? Que es una ley de Estados Unidos que con los años se ha ido haciendo más reacia para proteger justamente contra estas prácticas de esclavitud moderna que estamos viendo, ¿no? Y eso el Departamento de Estado está obligado, y hay todo un aparato dedicado a eso, una oficina que documentan esto y al que nosotros le informamos, que por cierto los refiero al sitio de Archivo Cuba. Si van a archivocuba.org, tanto la página en español como la página en inglés, tiene un proyecto que se llama Cuba Salud, donde hay muchísimos informes, tanto generales sobre la práctica de la trata de la fuerza laboral exportada, como de país. Hay una página que tiene muchos informes de país, porque esto es una práctica que hoy día, según Cuba reconoce, está en aproximadamente de 54 a 56 países, incluso más, porque ahora Cuba ha lanzado en los últimos años una nueva modalidad de rentar sus esclavos a clínicas privadas, bajo esquemas muy similares, ¿no? Entonces, hay mucho que decir, ¿eh? Si me das 3 horas, hablo 3 horas sobre esto, pero tenemos poco tiempo. No, y es bueno poder hablar del tema y es bueno poner este tema sobre la mesa. De hecho, hoy mismo un médico cubano me enviaba un contrato de un país y yo te lo hacía llegar porque es bueno documentar esto. Y los médicos cubanos que nos están viendo, es bueno que documenten lo que está sucediendo, es bueno que puedan hablar. Y personas como María Berlau son personas absolutamente confiables, en los cuales usted le puede pasar desde los contratos hasta los testimonios, porque el régimen cubano está tratando de blanquear un sistema de esclavitud en la cual le roban la mayor parte de su salario, en la cual le quitan los pasaportes. Yo he documentado en mi trabajo como reportero hasta violaciones en las misiones médicas, que tienen que las mismas enfermeras, las mismas doctoras callarse por el abuso de poder del régimen cubano. Y por cierto, María, algo que me llama la atención y que me comentaban los médicos hace poco es de cómo las embajadas de Cuba están también presionando a los gobiernos de diferentes países para que estos médicos, una vez que abandonan las misiones, no puedan entrar al sistema sanitario. No, así es, ¿no? Eso está en los contratos. Está en los contratos. El Estado que participa de la trata, porque es un cómplice de esto y debe pagar el precio, ¿no? Ponen en los contratos que yo he visto, todos tienen cláusulas que solo las personas que están llegando, los cubanos, a trabajar dentro de este esquema de explotación, pueden
trabajar en el sistema sanitario o recibir permisos de residencia en el país. Se les niega si se quieren quedar. Entonces, es cuesta arriba. Se ha logrado en muchos países, pero es cuesta arriba y les cuesta mucho a los que se quieren quedar o los que quieren regresar, ¿no? A operar independientemente del Estado cubano. Tremendo. Bueno, pues por supuesto, aquí vamos a estar bien pendientes de esto. El régimen cubano, una y otra vez, ahora mismo está haciendo una campaña internacional buscando jefes de Estado y de gobierno que hablen a favor de estas misiones médicas. Todos sabemos lo que representa esto, cómo les roban el dinero a los médicos descaradamente, entre el 75 y el 90% del salario se lo embolsilla el régimen cubano. Y dice el régimen cubano, María, de que es normal porque en Cuba ellos reciben el dinero que le correspondería como salario. ¿Tu respuesta a estas Bueno, mi alegaciones? respuesta es que en Cuba todos los médicos son esclavos, es verdad. O sea, podríamos decir que el régimen cubano es un gran esclavista, ¿no? Es cierto eso, que están explotados en Cuba y fuera de Cuba. Lo que pasa es que fuera de Cuba operan normas y el derecho internacional, porque no todos los países son dictaduras totalitarias como Cuba. Y además, estos países, muchos de ellos son firmantes del protocolo contra la trata y otros instrumentos legales que reconocen la legislación interna de ese país. Otra cosa que quiero señalar, si hay tiempo, ¿no? Sí, claro, adelante. Que en muchos casos se dice que estos médicos, que en muchos casos no son ni médicos. Por ejemplo, tú me pasaste hoy un contrato de una isla del Caribe. En esa isla del Caribe no hay médicos, hay enfermeros, hay técnicos, hay expertos en computación, hay maestros, pero no hay médicos, ¿no? Esa isla en particular yo la conozco y esa isla tiene unos estándares para que los extranjeros puedan trabajar muy firmes. Pues le han abierto las puertas a estos cubanos sin ningún tipo de examen ni nada, simplemente con el currículum vitae. Y yo calculé el costo por trabajador de ese simple contrato. Es enorme. Y esto lo vemos en distintos países. Esto es una forma de Cuba, con sus aliados, sus amigos y sus agentes, lograr un financiamiento. Porque el país receptor, incluso de médicos, muchas veces está pagando mucho más por traer a los cubanos porque hay que pagarle seguros, viajes, vivienda, transporte, lo que se roba Cuba de su salario, bonos, etcétera, que no tienen los médicos locales. Y hay países donde hay médicos que están desempleados, no pueden acceder al servicio sanitario público de su país, pero sí están contratando a los cubanos. Eso está pasando en esa isla del Caribe. Eso es un programa de asistencia a Cuba, que por lo demás quiero decir que en muchos casos que hemos visto, termina pagándolo los Estados Unidos, porque ese país a la vez recibe grandes ayudas de los Estados Unidos. Interesante. Bueno, pues ya saben, nos mantendremos bien pendientes de este tema y por supuesto de todos los temas relacionados con Cuba, así que suscríbase al canal de YouTube, manténgase al tanto y les recomiendo muchísimo, vaya a Archivo Cuba, que tienen cantidad de información, sobre todo si usted es médico, si eres trabajador de la salud de Cuba, si usted está tratando de defender un asilo en los Estados Unidos, por ejemplo, y era uno de estos médicos explotados, va a tener muchísima información y muchísima documentación que le va a servir. Gracias, María. Gracias a ti, Mario. Saludos. Buenas noches a todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.